God bless you all. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. El Señor les bendiga en este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. May the Lord bless you on this wonderful Sunday. Es un placer de estar aquí nuevamente con ustedes It's a pleasure to be here with you once again, y que me puedan ver una vez más. and that you can see me once again. Voy a empezar le voy a hacer una pregunta, pero por mientras I'm going to start asking you a question, but while I ask you this question, le voy a pedir que busque en el libro de Apocalipsis. I'm going to ask you to look in the book of Revelations. Vamos a ver el capítulo 2. We're going to look at chapter 2. Así que le voy a pedir que lo busque por mientras le hago esta pregunta. So I'm going to ask you to look for that while we answer this question. ¿Se recuerda usted cuando cuando estaba niño, cuando obtuvo su primer bicicleta? Do you remember when you were a kid and you got your first bike? Cuando ya fuiste adulto, tuviste joven, tuviste tu primer carro. When you became a youth and then you got your first car? O cuando tuviste tu primera casa. Or when you bought your first home? O cuando tuviste tu primer amor. Or when you had your first love? ¿Recuerdas eso, hermano y hermana? Do you remember that? Algo así vamos a hablar hoy, hermano. Something similar like that we're going to talk about. Pero oremos. But let's pray. Gracias, Padre Celestial, Thank you, Heavenly Father, por un día más que nos regalas for another day that you've given us en tu presencia in your presence, para darte la honra y la gloria, Señor, to give you honor and praise por todo lo que tú haces por nosotros, for everything that you do for por us, mantenernos con salud, for keeping us healthy, por proveer, Señor, for providing for us, por permitirnos llegar a cada hogar y a cada corazón. for allowing us to reach homes and reach hearts. Te pedimos que esta palabra de hoy sea de mucha bendición para nuestras vidas I ask that this word will be a huge blessing to our lives, y que por medio de ella podamos bendecir a otros. and that through it we can bless others. En el nombre de Cristo Jesús, In nosotros the name damos of las Christ gracias. Jesus, we thank you. Amén y amén. Amen. Como les decía, hermanos, As I was saying, vamos a buscar en el libro de Revelaciones. we're going to be in the book of Revelation. En el capítulo 2, In chapter 2, Jesús le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Éfesos. Jesus tells John to write to the church of the Ephesians. Y hace referencia a esta iglesia. And there's a reference to this church. Miremos lo que dice capítulo 2, versículos 2 y 3. Let's see what chapter 2, verse 2 and 3 says. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Ahora analicemos lo que Jesús le dice a Juan que le escriba para la iglesia de Éfesos, hermanos. Let's analyze what Jesus is telling John to say to the church of the Ephesians. Le dice que él conoce sus obras y su trabajo y su paciencia. He tells him that he knows his work, his deeds, and his patience. Porque como tú sabes, hermanos, trabajamos en la iglesia Because as you know, we work in the church, y trabajamos arduamente en la iglesia. and we work hard at the church. El trabajo en la iglesia no es fácil, hermanos. The work of the church is not easy. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. If it was easy, anybody could do it. Pero unos tenemos pasión, otros no tienen pasión para ello. Some of us have passion, some of us do not. Y el Señor sabe el gran esfuerzo que tú pones cuando trabajas. And the Lord knows the sacrifice that you put forward when you work. Sabe que te cansas, que te fatigas. He knows that you tire and you become anguished. Como en cualquier trabajo, trabajas 8 horas, 10 horas, cuando regresas a tu casa estás cansado. Just like any job, when you work 8 to 10 hours, you come back home Y tired. Jesús reconoce eso de esta iglesia, hermanos. And Jesus recognizes this from this church. Y reconoce también su paciencia. He also recognizes their patience. Porque en esta iglesia, hermanos, Because in se, this church, ya se habían infiltrado falsos apóstoles. false apostles are already infiltrated the church. Y dice que eres paciente con ellos porque ya están infiltrados. And he said to be patient with them because they're already amongst you. Pero no es que los aceptan. But it's not to accept what they're saying, Porque ahí dice que no los aceptaban. because it's saying here to not accept what they're saying. Dice que no los toleraban.
and they weren't tolerated. No toleran lo malo, no los falsos apóstoles. It's saying you guys do not tolerate bad teachings of these false apostles. Y esto le agrada a Jesús de una iglesia, hermanos. And that's something that Jesus likes from a church, Que seamos una iglesia original. that we would be an original church, Una iglesia basada en los fundamentos de Jesucristo. a church based on Jesus' teachings. Y les dice Jesús, yo sé que han sufrido por su nombre. And he says, I know you have suffered because of my name, Porque somos abatidos, hermanos. because we are persecuted. Nos miran de mal cuando les decimos que somos cristianos. And people sometimes look down upon us when we say we're Christians. Ya empiezan a decirnos que nos tiramos, que somos los perfectos. They tell us that we think we're perfect, Pero no es así. but that's not the case. Porque nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer. Because we do the things that God wants us to do. Y cuando tú haces estas cosas, Dios lo está reconociendo, hermano y hermana. And when you do these things, God recognizes your work. Y más adelante le señala otra virtud a esta iglesia. Later on, he calls and says to them another virtue that they have. En el versículo 6, hermanos, In verse 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ellos confundían la palabra del Señor. they confused the word of the Lord. Decían que porque éramos salvos por la gracia, They said that because they were saved by grace, podemos hacer lo que se nos antoja. then we can do whatever we want now. Y entonces hacían malas enseñanzas. So they were doing bad teachings. Y esto no le agradaba a esta iglesia tampoco. That's not something that Jesus liked from this church. Y eso no le agrada a la iglesia, no le agradaba a Jesús y no nos tiene que agradar a nosotros. The church wasn't happy, Jesus wasn't happy, and we shouldn't be happy. Esta era una secta, hermanos, que el trabajo de ella era torcer el evangelio de Jesús. This was sort of like a cult, or that their job was to confuse and twist the words of the gospel. Y Jesús reconoce todo esto de la iglesia, hermanos. And Jesus recognizes all these things happening at this church. Porque cuando tú haces un buen trabajo en la iglesia, tal vez tú no sabes, tal vez tú dices, nadie lo está viendo, pero Jesús está reconociendo tu arduo trabajo, hermanos. Because when you do a job at the church, maybe people don't give you praise or recognize it, but Jesus does. A veces esperas hey hermano, buen trabajo, o Sometimes- qué bonito lo hizo. Perhaps you're waiting for someone to say, oh, you did a great job. Look how wonderful you did. Y lo haces con aquel esmero y nadie te dice nada. And you do it so happily, yet nobody says anything. Pero Dios nos dice aquí, hermanos, de que Él está viendo las cosas que nosotros hacemos. But God is telling us here that He's looking at the things that we do. Así que lo que hagas en la iglesia, hazlo con amor porque lo haces para el Señor. So whatever you do at the church, do it with love, because you're doing it for God. Porque todo lo hacemos para el Señor, hermanos. Because we do it all for God. Lo que se hace en la iglesia es para honrar a Dios. Anything that we do at the church is to honor God. Y ese es nuestro trabajo. That's our job. Esta iglesia parecía ser cumplidora de la ley guardándose de santidad. This church was a keeper of the law, keeping themselves being holy. Mas sin embargo el Señor tenía algo contra ellos. But the Lord had something against them. Una sola cosa les reprocha. One thing He calls on them. En el versículo 4, hermanos, In verse 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. I have against you that you have lost your first love. Es la pregunta que le hice al principio. That was the question that I asked at the beginning. Si te recuerdas cuando tuviste tu primer juguete. If you remember your first toys that you had. Como niño lo agarras y te vas a la cama y hasta dormías con él. As a kid, you kept it with you, even you probably slept with it. Como joven tal vez tuviste tu primer carro. When you got your first car, perhaps. Y lo parqueaste en la noche y no esperabas a llegar en la mañana para volverte a subir en tu carro y ir a manejarlo. And you parked it in the street and you were waiting for the next day to go ride it again. Pero ¿qué pasó cuando tuviste tu primer amor, tu primera novia o tu primer novio? But what happened when you had your first love, your first girlfriend or boyfriend? ¿Te recuerdas, hermano y hermana? Do you remember that moment?
Recuérdate. Think about it. Recuérdate cuando la conociste por primera vez. Think about the time when you first met her or him. Cuando dijiste, esta es la persona con la que voy a gastar el resto de mi vida. When you said, this is the person I want to spend the rest of my life with. Y te ibas a la cama And you would go home or to the y bed pensabas en ella. and think about that person. Soñabas con aquella persona. You would dream with that person. Y te levantabas y tu primer pensamiento era aquella persona. In the morning, your first thought was that person. Y no esperabas el momento para ir y estar con esa persona. And you couldn't wait the moment that you could be with them again. Lo mismo te dice Jesús aquí. Same thing Jesus is telling us here. Reconozco todo tu arduo trabajo, I recognize all your work, toda tu paciencia. all your patience. Has reprendido a los falsos apóstoles. You have rejected the false teachings. No has desmayado, You have not fainted, pero has perdido tu primer amor. but you have lost your first love. Te has olvidado de mí, You've forgotten about me. dice Jesús. Jesus says, Te has olvidado de mí de cuando me conociste. you have forgotten when you met me. ¿Recuerdas cuando me conociste? Do you remember when you met me? Que tu vida cambió, Your life changed. que te sentiste una persona nueva, You felt like a new person. que contaban las horas para regresar a la iglesia, You couldn't wait to return to the church, para estar con el Señor. to be with the Lord again. Que cuando tenías tiempo libre lo único que agarrabas era la Biblia para aprender más de Él. That when you had free time, you would pick up the Bible to learn more. Que inclusive cuando andabas limpiando la iglesia andabas escuchando música que agrada al Señor. That you would go around cleaning the church and listening to Christian music. Que cuando andabas en la calle andabas hablando a la gente del amor de Jesús. That when you were found in the streets, you would speak to people about Jesus' love. Dice Jesús, ¿qué pasó con esto? He says, what happened? ¿A dónde te fuiste? What happened to you? En Mateo 24:2, hermanos, In Matthew 24, dice que por la maldad de muchos, it says, because of the wickedness of many, muchos corazones se enfriarán. many hearts will become stale. Y haciendo este mensaje, hermanos, And while I was doing this message, el Señor me hizo esa pregunta a mí. the Lord asked me that question. ¿Está tu corazón enfriado? Is your heart cold? ¿Está el corazón de tu congregación enfriado? Is the heart of the congregation cold now? ¿Estamos confortables? Are we just comfortable? Ahora que no hemos estado viniendo a la iglesia, This time that we haven't been at the church que miras los sermones en tu casa, en la comodidad de tu hogar, and we're just watching the service from our couch, déjame hacerte esta pregunta. let me ask you this question. ¿Has estado viendo los sermones a la hora que tiene que ser? Have you actually been there at the right time? ¿O has estado cuando te despiertas a las 10 de la mañana o a las 10:30 y dices, oh, es la hora del sermón? Or do you get up at 10, 10:30, the time of the sermon or the... Y dices, oh, lo puedo ver después, de todas maneras está grabado. You wake up and you say, I'll just watch it later. It's going to be recorded anyways. O lo puedo ver mañana. I'll just watch it tomorrow. De todas maneras va a estar ahí. It'll be there anyways. ¿Estás haciendo eso, hermano? Is that you today, perhaps? Porque eso no es tener tu primer amor. Because that's not having the first love. El domingo estábamos hablando, hermanos, el miércoles estábamos hablando Wednesday we were talking about de cuando Jesús, en primera de Juan, capítulo 4, 1 of John chapter 4, versículo 20, verse 20. que dice que si alguien dice que ama a Jesús It says if somebody says that they love Jesus, y aborrece a su hermano, but they reject their brother es un or mentiroso. sister, they're liars. Porque cómo no puedes amar a tu hermano a quien ves, How can you not love your brother or sister whom you see? ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? If you can't even love them, how can you love God who you have not seen? Entonces tu primer amor, hermanos, So your first love, ¿está ahí siempre? it's always there. ¿Es Jesús ocupando el primer lugar en tu vida? Is Jesus taking that place in your life always? ¿Amas a Dios como amas a tu hermano? Do you love God as you love your brethren?
Porque ese es amar a Dios. Because that is to love God. Ese es poner a Dios en primer lugar. That's to put God in the first place. Es amar a tu hermano. It's to love your brother or Porque si tú sister. amas a tu hermano, Because if you love your con brother eso or me estás sister, diciendo que estás amando a Dios. you tell me you're loving God too. Y a eso se refiere el Señor. Dice, ¿soy yo tu primer amor? And the Lord says, am I your first love? ¿O ya lo perdiste? Or is it gone now? Dice el Señor, recuerda de dónde has caído. The Lord says, remember where you have come from. ¿Qué te quiere decir? Recuerda a dónde estabas. He's telling you to look back where you used to be. Recuerda a dónde te tenía. Remember where I had you. Y mira hasta dónde has caído. And look how far you have fallen. Has perdido lo más importante, You've lost the important things. que es tu primer amor. Your first love. Esto le pasó a Marta, hermanos. This happened to Martha. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María? You remember when Jesus visited Mary and Martha? María escogió lo mejor, Mary chose the best. pero Marta decidió ir a la limpieza. But Martha was more preoccupied with the house. Y hermanos, este es un buen ejemplo que en la iglesia cabe. But that's an example that we even see at the church. Porque mire, a veces andamos tan afanados haciendo las cosas de la iglesia, del culto, Sometimes we're so worried about running the service que se nos olvida cuando el pastor está predicando. that we forget when the preaching is going on. No puedes estar por 15 minutos o por 25 minutos, no puedes estar escuchando la palabra de tu primer amor. We can't listen to God's word for 15 to 20 minutes. Y esto es lo que el Señor dice. And that's what God is telling us. Que no se nos olvide de quién dependemos. Let's not forget who we depend on. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Verse 5 says, remember then how far you have fallen. Y le da 3 principios aquí, hermanos. And he gives them 3 things here. Les dice, arrepiéntate, recuerda, le dice. He says, remember to repent Y arrepiéntate y haz las primeras obras. and do the first deeds. Recuerda, lo primero, recuerda. The first thing, remember. Recuerda tu primer amor. Remember your first love. Aquella pasión con la que iniciaste a servirle al Señor. The passion that you had in the beginning. Cuando te diste cuenta, hermano, que ibas a tener vida eterna. When you found out you were going to have eternal life. Y esta te la estaba dando tu primer amor. And your first love was given it to you. Jesucristo, Jesus Christ, que murió por nosotros. who died for us. Dice, arrepiéntete. He says, repent. Arrepiéntete, cambia y regresa. Repent, change, and come back. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo para avivar la llama de la pasión por Dios, hermanos. We must repent and lighten that fire again of God's love. Y les dice que hagan las primeras obras. And he says, go back and do the first deeds. Empieza a hacer tus primeras obras, dice. Start with the first things. Deja las cosas con las que te tienen tu mente ocupada. Leave all of that stuff behind that's keeping you busy. Recuerda tu primer amor. Remember your first love. Arrepiéntete Repent y haz las primeras obras. and do the first deeds. Perdón, hermanos. Y les advierte. And he warns them. Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Éfeso no se arrepiente. Jesus warns what's going to happen to the church of the Ephesians if they do not repent. Dice que si no se arrepienten, He que says si no if we do not repent, que si no nos arrepentimos, if we don't repent, va a quitar la lámpara de su lugar. he's going to take away their light. Esta es una promesa, hermanos. That's a promise. No es promesa mía. It's not a promise I'm Lo making puede up. leer en Apocalipsis. Aquí You está, can read it hermanos. in the book of Revelations. En el capítulo 2 lo va a encontrar todo Chapter eso. 2, you'll find that. Dice que va a quitar la lámpara de tu lugar porque todos somos lámparas, somos la luz de este mundo, hermanos. He says he will take away the lantern, and we are the lantern in this world. Y una cosa irónica que le pasó a Éfeso, hermanos, Something ironic that happened to the church of the Ephesians, que la ciudad se llenó de lodo that the city was filled with mud, y sucedió que la iglesia se fue para abajo. and the church sank.
o sea, todo el estado de todo el país de Éfeso. the whole city. Y era una ciudad muy importante, hermanos, en la Asia Menor, hoy es la Turquía moderna. It was a very important city in modern day Turkey today. Pero habían dejado lo más importante, que era su relación con el Señor. They had left behind their relationship with God. No tenía aquella relación cuando empezaron, hermanos. They didn't have that relationship just like when they began. Y el Señor les dice que esta iglesia deben de trabajar por recuperar su primer amor. And the Lord is telling them they need to work on obtaining back their first love. Tanto el amor de Dios como el amor por tu hermano. Just like the love of God is same as the love for your brothers and sisters. Porque nosotros somos la luz en medio de la oscuridad. Because we are light in the middle of darkness. Y si una lámpara no da luz, And if a light is no longer giving light, debe ser reemplazada por otra. it must be replaced. ¿Y cómo podemos permanecer en el amor de Dios, hermanos? How can we remain in God's love? El rey David nos da el ejemplo que él hizo en toda su vida, hermanos. King David gives us a good example of what he did. Él sostuvo su pasión por el Señor toda su vida, He had a passion for the Lord his whole life. porque buscaba su corazón He was searching deep in his heart más que su bendición. more than obtaining a blessing. En el Salmo 27:4 In Psalms 27:4, dice David: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Esto es lo que nos dice, hermanos. that is what he's telling us. Jesús anima a los efesios señalando la recompensa que tendrán si se arrepienten. Jesus tells the Ephesians to have a reward, that they will have a reward if they repent. Y esto se lo dice en el versículo 7. He says it in verse 7. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escuche bien, hermano. Le va a dar de comer, dice, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. It says that he will give them to eat from the tree that's in the paradise of God. El árbol de la vida, hermanos, es mencionado en Génesis y en Apocalipsis y en Proverbios. The tree of life is mentioned in a couple places in the Bible, in Genesis, Revelations. En Proverbios En Proverbs. 17:18 dice: Proverbs 17:18 says, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas. Paz es el árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. El árbol de la vida representa la sabiduría, the tree of life represents wisdom. representa la verdad de Dios. It represents God's truth. Y dice que si la obedecemos y guardamos sus mandamientos, And it says that if we obey it and keep his commandments, saldremos vencedores. we will be victorious. Y con esto termino, hermanos. And I'm ending with this. Dice en Apocalipsis 22:1-2: Revelations 22:1 and 2. el árbol de la vida produce frutos que dan vida. The tree of life gives fruit that bring life. Y dice Juan: And John says, y me mostró un río de agua viva, then he showed me a river of living water, de agua de vida, sí, de living water, resplandeciente como cristal, it was bright as crystal, que salía del trono de Dios y del Cordero, that came out of the throne of God and the Lamb, en medio de la calle de la ciudad. in the middle of the street in the city. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, And to each side of the river, the tree of life was there, que produce 12 clases de fruto, that gives 12 kinds of fruits. dando su fruto cada mes. It gives its fruit each month, Y las hojas del árbol and the Eran leaves para- of the tree eran para sanidad de las naciones. were for the healing of the nations.
Y Apocalipsis 22:14 dice: In Revelations, bienaventurados los que 22:14. los que lavan sus vestiduras it says, "Blessed are those who wash their clothes, para tener derecho al árbol de la vida to have the right to the tree of life, y para entrar por las puertas de la ciudad." and to enter through the gates of the city." So, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, So what he's telling us here is, es que dice Jesús, está bien que hagan todo ese trabajo en la iglesia. Jesus says it's okay for you to do all that work. Trabajen fuerte porque yo reconozco lo que ustedes están haciendo. Work hard because I see your work. Pero no se olviden de lo principal. But don't forget the first things. No se olviden del amor de Dios. Don't forget about his love. No se olviden de el que murió en la cruz por ti y por mí. Don't forget about the one who died on the cross. No te olvides del que te dio vida eterna. Don't forget about the one who gave you eternal life. No te olvides del que te sacó del lodo. Don't forget about the one who took you out of the mud. Recuerda a dónde estabas. Remember where you used to be. Ahora recuerda a dónde te tiene Jesús. Now look where Jesus has you now. Y el reto es, hermanos, And the challenge is, es que si tu corazoncito está frío, if your heart is turning cold, o si Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, or if God does not have the first place in your heart anymore, dice el Señor, arrepiéntete, the Lord says, repent. que yo volveré a ti. I will return to you, Y volveremos a ser felices como lo éramos antes. and we'll be happy like we used to be, Como cuando conociste tu primer amor. like when you met your first love, Que no dormías. that you couldn't sleep, Que ibas y le contabas a medio mundo de tu primer amor. that you told everybody about that Eso person. quiero de ti. That's what I want from you. Y que ames a tu hermano. And to love your Porque brothers and si tú amas a sisters. tu hermano, me amas a mí. Because if you love your brothers and sisters, you love me. Porque si yo estoy en primer lugar, If I have the first place, tu hermano también va a estar en primer lugar. they will also have the first place. Y yo voy a estar feliz contigo. And I'm going to be happy with Y you. no voy a quitar la lámpara de su lugar. And I'm not taking away the lantern from that place. Dice el Señor, esta es una promesa que te hago. The Lord says, this is a promise I'm making you. Solamente arrepiéntete. Just repent. Y recuerda tu primer amor, dice el Señor. And remember your first love. Así que, hermanos, hoy vamos a hacer la oración de confesión So we're going to make our confession prayer para pedir al Señor que nos perdone. to ask God to forgive us. Porque le fallamos, hermanos. Because we fail Him. A veces se nos olvida que Él es primer lugar en nuestras vidas. We often forget He has A the veces first cuando place. comemos no oramos. Sometimes when we eat, we don't even pray. Cuando nos acostamos no oramos. When we go to bed, we don't pray. Los miércoles no nos comunicamos para ver la oración. We don't tune in on Wednesdays to Los see the domingos prayer. no nos comunicamos para ver el servicio. We don't look at the service on Sundays. Dice el Señor, vuelve a mí. The Lord is saying, return to me. Y hoy lo vamos a hacer, hermanos y hermanas. And today we're going to Si do tú it. le has fallado al Señor, este es el momento. If you failed the Lord, this is the time. Este es el día. Today is the day. Esta es la hora. This is the hour. Porque todo tiene su hora bajo el cielo, dice el Señor. Because everything has at its own time. Y esta es la hora This is the time de poner al Señor to put the Lord en primer lugar. in the first Que place. sea nuestro primer amor. To be our first love. Y lo mismo vamos a hacer con nuestros hermanos. And we're going to do the same Porque hay thing. tanta maldad en el mundo. There's so much bad in Y the no podemos world. ir diciendo que amamos a Dios cuando odiamos, cuando aborrecemos a nuestro hermano. And we can't tell people out there that we love God if we reject others. Les decía el miércoles que eso no es una excusa para nosotros los cristianos. Wednesday I was saying that's not an excuse for us. Porque cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento, Because when the Pharisee asked Jesus, what's the greatest commandment? Él les dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. He said, you will love your God with all your mind, all your heart, all your strength. Y lo mismo es el siguiente mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the second commandment is just as powerful, to love your brother and sister as you love yourself. Es un mandamiento, hermanos. That's a commandment. Y les decía, ¿quién es tu prójimo? And I was saying, who then is your brethren? Es el que está afuera en la calle, It's the people outside, el vecino que nunca le has hablado, the neighbor you never speak to, la persona de color que vive en tu bloque, the person of color that lives on your street, tal vez un extranjero que vive en tu colonia. or a foreigner that lives in your street. Ese es tu hermano.
That's your brother and sister. Y si amamos al Señor, If we love the Lord, tenemos que amar a las personas, we have to love the people too, independiente de cómo sean. regardless of who they Pero are. que el Señor sea en primer lugar aquí, But that the siempre, Lord has the first place always in your heart, y aquí en tu mente, and in your mind, y en todo tu cuerpo. and in your whole body. Y lo mismo para tu hermano. The same goes for your brother. Ahora te voy a pedir que inclines tu rostro porque vamos a orar. I'm going to ask you to bow your head because we're going to pray. Padre Celestial, Heavenly Father, reconocemos que somos pecadores we recognize that we're sinners, y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios and we recognize that you're the Son of God. y creemos que Él te levantó de entre los muertos We believe that He rose you up from the dead, y resucitaste para darnos vida eterna. and you resurrected to give us eternal life. Y hoy te pedimos que nos perdones Today we're asking you to forgive us por nuestros pecados, for our sins, por habernos olvidado de nuestro primer amor. because we have forgotten our first love. Nos arrepentimos, Señor, We repent y volvemos a ti hoy. and return to you Te today. pedimos que entres en nuestros corazones We ask you to enter in our hearts y